Duermes tus 7 horas. A veces 8. Te despiertas, abres los ojos, y lo primero que sientes no es energía. No es claridad. No es poder. Es peso. Un peso invisible que aplasta tu pecho antes de que siquiera pongas un pie en el suelo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que no entiendes por qué. Porque hiciste lo que se supone que debes hacer. Dormiste. Descansaste. Seguiste las reglas. Y aún así, te sientes vacío. ¿Cuántas mañanas llevas así? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo mañana será diferente mientras apagas la alarma por tercera vez? Hay algo que nadie te está diciendo sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre la razón por la que despiertas cansado sin importar cuánto duermas. Y no lo encontrarás en ninguna aplicación de meditación. No está en ningún suplemento que te venden en redes sociales. No está en los consejos de ningún influencer con abdominales perfectos hablando desde su departamento de lujo. La respuesta tiene más de 400 años de antigüedad. Y viene de un hombre que nunca tuvo una cama cómoda, nunca tuvo un coach de vida, nunca tuvo una rutina de bienestar diseñada por expertos. Un hombre que durmió en campos de batalla, que se despertó entre la sangre y el frío, que enfrentó la muerte más de 60 veces, y nunca, ni una sola vez, se levantó sintiéndose débil. Su nombre era Miyamoto Musashi. Y lo que él entendió sobre la energía humana, sobre la fatiga, sobre la fuerza que viene de adentro y no de las horas de sueño, va a cambiar completamente la forma en que ves cada mañana de tu vida. Quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es motivación barata. No es una lista de consejos que olvidarás en 10 minutos. Es una verdad que ha sido ignorada durante siglos, enterrada bajo capas de comodidad moderna y excusas disfrazadas de ciencia del bienestar. Y cuando termines de ver esto, nunca volverás a ver tu cama de la misma manera. Déjame hacerte una pregunta que probablemente nadie se ha atrevido a hacerte directamente. ¿Y si el problema no es cuánto duermes? ¿Y si el problema eres tú? No lo digo para herirte. Lo digo porque alguien tiene que decírtelo. Porque vivimos en una época donde cada vez que algo sale mal, buscamos una causa externa. Una deficiencia de vitamina de un trastorno del sueño. El estrés del trabajo. La economía. El clima. Siempre hay algo afuera que tiene la culpa de cómo te sientes adentro. Y mientras sigues buscando la causa afuera, la verdadera causa sigue creciendo en silencio dentro de ti. Escucha esto con atención. Un estudio publicado por la Universidad de Pennsylvania demostró algo que destruye por completo todo lo que creías saber sobre el descanso. Personas que dormían entre 7 y 9 horas por noche, la cantidad recomendada por todos los expertos, seguían reportando niveles devastadores de fatiga mental. No física. Mental. Se despertaban con el cuerpo descansado pero con la mente completamente agotada. Como si hubieran pasado la noche peleando una guerra invisible. ¿Por qué? Porque el sueño repara el cuerpo. Pero no repara una mente que está en guerra consigo misma. Y ahí está el problema real. El problema que nadie quiere ver porque es incómodo. Porque obliga a mirarse al espejo sin filtros. Piénsalo por un momento. ¿Cuántos pensamientos sin resolver llevas contigo cada noche cuando cierras los ojos? ¿Cuántas decisiones que evitaste tomar durante el día se convierten en ruido dentro de tu cabeza a las 2 de la madrugada? ¿Cuántas veces tu mente repasa conversaciones pasadas, errores cometidos, oportunidades perdidas, mientras se supone que deberías estar descansando? No estás descansando. Estás escondido. Hay una diferencia enorme entre cerrar los ojos y verdaderamente descansar. Y la mayoría de los hombres en este mundo moderno no saben lo que es el descanso real. Han confundido la inconsciencia con la paz. Han confundido apagar el cuerpo con restaurar el espíritu. Y el resultado es lo que sientes cada mañana. Ese peso. Esa niebla. Esa sensación de arrastrar algo invisible durante todo el día. Esa voz dentro de ti que dice que deberías estar haciendo más, siendo más, logrando más. Pero que no tiene la energía para levantarse del sofá. ¿Sabes cómo se llama eso? No se llama cansancio. Se llama vacío de propósito. Y es la epidemia más silenciosa de nuestra generación. Más peligrosa que cualquier enfermedad física porque no duele de manera obvia. Solo te va apagando. Poco a poco. Día tras día. Hasta que un día te miras al espejo y no reconoces al hombre que te devuelve la mirada.
Hay millones de hombres en este momento exacto, en este instante mientras ves este video, que se sienten exactamente como tú. Hombres que tienen todo lo necesario para ser extraordinarios. Hombres con talento, con inteligencia, con deseos profundos de construir algo grande con su vida. Pero que cada mañana se despiertan sintiéndose derrotados antes de que el día siquiera comience. ¿Y sabes cuál es la parte más cruel de todo esto? Que el mundo moderno está diseñado exactamente para mantenerte así. Las redes sociales están construidas para fragmentar tu atención en 1000 pedazos. El entretenimiento está diseñado para darte dopamina fácil que destruye tu capacidad de encontrar satisfacción en el esfuerzo real. La comida procesada está formulada para darte energía artificial que colapsa en cuestión de horas. Y todo, absolutamente todo en este sistema, está optimizado para crear hombres cómodos, predecibles, consumibles. Hombres que duermen mucho y producen poco. Hombres que sueñan en grande y actúan en pequeño. Hombres que se despiertan cansados y se acuestan con culpa. Musashi vio esto. No en el mundo moderno, obviamente. Pero vio la misma debilidad en los guerreros de su época. Hombres que tenían espadas, que tenían entrenamiento, que tenían todas las herramientas para ser letales en el campo de batalla. Pero que fallaban en el momento decisivo porque habían confundido el descanso del cuerpo con la fortaleza del espíritu. Y fue esa observación la que lo llevó a desarrollar algo que ningún experto en sueño del siglo XXI ha podido superar. Una comprensión del origen real de la energía humana. Que no viene de cuántas horas duermes, sino de con qué claridad vives. En 1645, pocas semanas antes de su muerte, Miyamoto Musashi se retiró a una cueva en las montañas de Kumamoto. Solo. Sin discípulos. Sin comodidades. Solo papel, tinta y el peso acumulado de toda una vida de guerra, disciplina y profunda observación de la naturaleza humana. Allí, en aquella oscuridad silenciosa, escribió el Dokodo. 21 preceptos. 21 verdades extraídas de 62 duelos sin una sola derrota. De décadas de entrenamiento en condiciones que habrían destruido a cualquier hombre común. De una vida vivida enteramente según sus propios términos, sin disculpas, sin concesiones, sin permitirse ninguna debilidad. Y el primero de esos preceptos, lo primero que escribió antes que nada, dice algo que, al leerlo por primera vez, parece sencillo. Casi demasiado sencillo. Pero cuando lo comprendes de verdad, cuando lo asimilas en lo más profundo de tu ser, te das cuenta de que contiene la respuesta a todo lo que estás experimentando ahora mismo. Dice lo siguiente: no busques el placer por el placer mismo. Detente ahí un momento. No busques el placer por el placer mismo. ¿Qué tiene eso que ver con despertarse agotado? ¿Qué tiene que ver con la energía? ¿Con la fatiga? ¿Con esa pesadez que nunca desaparece por mucho que duermas? Todo. Tiene que ver con absolutamente todo. Verán, Musashi comprendió algo que la neurociencia moderna tardó 400 años en confirmar. Algo que los mejores investigadores del comportamiento humano apenas ahora comienzan a articular con precisión científica. Y es esto: el cansancio que sientes no es una señal de tu cuerpo, sino de tu mente. Y, específicamente, es la señal que tu mente envía cuando hay una brecha entre quién eres y quién sabes que debería ser. Piénsalo de esta manera. Cuando un hombre vive en perfecta sintonía con su propósito, cuando cada acción que realiza durante el día está conectada con algo que realmente valora, algo que le da sentido y propósito a su existencia, ese hombre puede dormir 4 horas y despertar con más energía que alguien que durmió 10. No porque sea sobrehumano, sino porque su mente no gasta energía en el conflicto interno más costoso que existe. El conflicto entre lo que haces y lo que sabes que deberías estar haciendo. Musashi lo llamó el camino. El hacer. No era una metáfora poética. Era una descripción literal de cómo funciona la energía del ser humano cuando está correctamente orientada hacia algo superior a su propia comodidad. Y aquí viene la parte que nadie te cuenta. La parte que las aplicaciones de productividad no pueden venderte y que los gurús del bienestar no quieren que sepas. El placer no es enemigo de la disciplina. La comodidad sí lo es. Existe una profunda diferencia entre ambas cosas, y a la mayoría de los hombres en el mundo moderno nunca se les ha enseñado a verla. El placer, el verdadero placer, el que proviene del dominio, de superar la resistencia, de construir algo con las manos, la voluntad y el esfuerzo diario e incansable. Ese tipo de placer alimenta la energía.
Nos revitaliza. Nos hace despertar al día siguiente con hambre en lugar de con pesadez. Pero la comodidad. La comodidad es un veneno lento. La comodidad es esa hora extra en la cama cuando sabes que deberías estar en movimiento. La comodidad es navegar sin rumbo por internet a medianoche cuando algo dentro de ti clama por ser productivo. La comodidad es el camino de menor resistencia disfrazado de autocuidado, envuelto en el lenguaje del descanso y el equilibrio, vendido por un mundo que se beneficia de tu estancamiento. Musashi no descansó para escapar de su vida. Descansó para regresar a ella más fuerte. Esa es la distinción que lo cambia todo. Los hombres modernos han sido condicionados a descansar como una forma de escape. A dormir no porque sus cuerpos necesiten recuperarse, sino porque sus mentes necesitan dejar de sentir el peso del potencial no vivido. Y así duermen. Y navegan por internet. Y consumen. Y se adormecen. Y se despiertan a la mañana siguiente aún más agobiados que antes, porque el potencial sigue ahí, sigue sin vivirse, sigue presionando contra las paredes de su pecho como algo que intenta escapar. Y el ciclo continúa. Musashi rompió ese ciclo no durmiendo más ni menos, sino eliminando por completo la fuente del conflicto interno. Tomó una decisión única, irreversible y total, sobre quién era y cuál era el propósito de su vida. Y a partir de esa decisión, cada acción que emprendió fue una expresión de esa identidad. Cada comida. Cada sesión de entrenamiento. Cada momento de descanso. Cada hora que estuvo despierto. No existía ninguna discrepancia entre quién era él y quién intentaba ser. Y cuando no hay huecos, no hay fugas de energía. Imagina tu energía como agua en un recipiente. Cada conflicto interno que albergas, cada decisión que sigues posponiendo, cada valor que dices tener pero que no pones en práctica, son grietas en ese recipiente. Y no importa cuánta agua le eches, ni cuántas horas duermas, el agua seguirá escurriéndose por esas grietas. Musashi selló sus grietas. No con fuerza de voluntad. No con motivación. No con una rutina matutina, ni con una ducha fría, ni con un sistema de productividad. Lo selló con algo mucho más poderoso y mucho más permanente. Claridad absoluta de identidad. Sabía perfectamente quién era. Sabía perfectamente que defendía. Sabía perfectamente que estaba dispuesto a sacrificar y que no estaba dispuesto a ceder. Y esa claridad, esa aguda convicción que lo acompañaba en cada momento del día, era la verdadera fuente de su energía. No es su horario de sueño. No su dieta. No su régimen de entrenamiento. Su claridad. Y aquí está lo más importante que escucharás en todo este video. La claridad no es algo con lo que se nace. No es un don otorgado a hombres excepcionales. No está reservada para guerreros samuráis ni leyendas históricas. La claridad se construye. Deliberadamente. Sistemáticamente. A través de un conjunto específico de prácticas diarias que obligan a tu mente a dejar de huir de sí misma y a comenzar a confrontar la verdad de quién eres y cuál es tu propósito en la vida. Musashi desarrolló esas prácticas a lo largo de toda una vida de profunda introspección. En la siguiente sección, les mostraré cómo se traducen exactamente a la realidad de su vida moderna. Porque la solución a tu agotamiento no es dormir más. Es más verdad. La verdad sobre quién eres. La verdad sobre lo que quieres. La verdad sobre la brecha entre esas dos cosas y el precio que pagas cada mañana al abrir los ojos y sentir ese peso oprimiéndote incluso antes de que empiece el día. Musashi tenía la respuesta. Y estás a punto de recibirlo. Déjenme contarles sobre un niño de 13 años. Sin padre. Sin hogar. Sin futuro que nadie pudiera vislumbrar. Un chico al que consideraban tan difícil, tan salvaje, tan incontrolable que su propia familia lo había expulsado. Un chico que no tenía nada más que una espada de madera, una rabia ardiente que aún no comprendía y algo en lo más profundo de su ser que se negaba, absolutamente se negaba, a aceptar la vida que el mundo le había asignado. Ese chico era Shin Takezo. El niño que se convertiría en Miyamoto Musashi. Y quiero que entiendan algo antes de contarles su historia. Quiero que la entiendan no como historia, ni como leyenda, sino como un espejo. Porque todo lo que Musashi enfrentó en el mundo exterior, cada adversario, cada batalla, cada momento de aplastante derrota, aislamiento y duda, fue primero una batalla que tuvo que ganar en su interior.
Y ese campo de batalla interno es el mismo al que te enfrentas cada mañana al despertar. Así que volvamos atrás. Musashi libró su primer duelo real a los 13 años. Su oponente era un samurái completamente entrenado llamado Arima Kiei. Un hombre adulto. Un guerrero experimentado. Alguien que, según todos los criterios, debería haberle arrebatado la vida a aquel muchacho antes de que realmente comenzara. Musashi entró en esa pelea armado únicamente con un bastón de madera y con una absoluta ausencia de miedo. No porque no tuviera miedo, sino porque algo en su interior ya había tomado una decisión que la mayoría de los hombres nunca toman en toda su vida. Había decidido que prefería morir avanzando a vivir estancado. Arima Kiei nunca tuvo ninguna oportunidad. Pero esto es lo que los libros de historia rara vez cuentan sobre ese momento. Esto es lo que la leyenda omite porque no es lo suficientemente dramático, no es lo suficientemente cinematográfico para la historia que quieren contar. Tras aquella pelea, Musashi no celebró. No se sintió triunfante. No se sintió como un guerrero nacido para la grandeza que finalmente cumplía su destino. Sintió terror. No se trataba de la muerte. Ni de su próximo oponente. Sino de algo mucho más inquietante. Sintió el peso de lo que acababa de elegir. Porque en ese momento, al entrar en esa pelea y ganar, le había declarado al universo quién era. Y ahora tenía que convertirse en esa persona. Todos los días. Por el resto de su vida. Sin concesiones. Sin retroceder. Sin la cómoda opción de fingir ser algo más pequeño y seguro. Él había elegido el camino. Y el camino no es cómodo. Durante los siguientes años, Musashi vagó. Solo. Atravesó montañas, bosques y aldeas que no tenían cabida para un joven que no encajaba en ningún rol convencional. Dormía en el suelo. Entrenaba bajo la lluvia. Pasaba días sin comer, no porque faltara comida, sino porque se estaba poniendo a prueba. Deliberadamente. Metódicamente. Superando sus propios límites para descubrir exactamente dónde era débil. Porque comprendió algo de lo que la mayoría de la gente pasa toda su vida huyendo. Tu debilidad no desaparece cuando la ignoras. Crece. Cada mañana que pospones la alarma, esa parte de ti que anhela ser excepcional se va reduciendo. Cada noche que eliges el entretenimiento superficial en lugar del trabajo significativo, la visión de quién podrías llegar a ser se vuelve más difusa. Cada vez que eliges la comodidad en lugar de la verdad, no descansas. Te retiras. Y retirarse de uno mismo es lo más agotador que un ser humano puede hacer, porque no importa lo lejos que corras, siempre despiertas en el mismo lugar. Dentro de tu propia mente. Musashi se negó a retroceder. Y le costó todo aquello que la mayoría de la gente considera esencial para la felicidad. Nunca se casó. Nunca construyó un hogar permanente. Nunca acumuló riqueza, estatus ni la seguridad que permite dormir tranquilo. Renunció a todas las comodidades que el mundo le ofrecía a cambio de algo que el mundo no puede ofrecer. Maestría. No se trataba de dominar a otros hombres. Ni de dominar a sus oponentes. Sino de dominar al único enemigo que realmente importaba. Sí mismo. Ahora quiero hablarles de un momento específico en la vida de Musashi que creo que es la historia más importante que jamás escucharán sobre la energía. La fatiga y lo que realmente significa despertar con fuerza. Era la mañana de su duelo más famoso. 13 de abril de 1612. Su oponente fue Sasaki Kojiro, el mejor espadachín de Japón en aquel entonces. Un hombre tan hábil, tan preciso, tan increíblemente rápido que su técnica característica, un solo golpe tan poderoso que podía derribar un pájaro en pleno vuelo. Jamás había sido contrarrestada con éxito. Todos los que conocían a ambos hombres creían que ese era el día en que Musashi finalmente encontraría su fin. Y Musashi llegó tarde. No por minutos. Por horas. Llegó a la isla de Ganryu-jima, escenario de los duelos, horas después de la hora acordada, remando tranquilamente a través del agua, terminando una comida sin ninguna prisa. Mientras Kojiro permanecía en la playa bajo el sol abrasador, esperando, furioso, su legendaria compostura comenzando a resquebrajarse bajo el peso de su propia rabia. Todos asumieron que Musashi estaba siendo irrespetuoso. Arrogante. Temerario. Pero eso no era todo en absoluto. Musashi comprendía algo sobre la energía que nadie más en esa playa entendía.
Sabía que Kojiro, a pesar de su extraordinaria habilidad, a pesar de sus años de entrenamiento, a pesar de su reputación como una fuerza invencible, tenía una debilidad crucial. Su energía era externa. El poder de Kojiro provenía de la validación de los demás. De su reputación. Da un miedo que veía en los ojos de sus oponentes. De los rituales, los preparativos y la coraza psicológica que había construido a su alrededor durante décadas de combates invictos. Y Musashi, al llegar tarde, al comer con despreocupación, al tratar el momento más peligroso de su vida con aparente indiferencia, lo había echado todo por tierra. Para cuando Musashi bajó de aquel barco, Kojiro ya estaba derrotado. No por habilidad. Por energía. El estado interno de Kojiro era un caos. Rabia, impaciencia, orgullo herido, la desesperada necesidad de reconocimiento por parte de un público que lo veía ser humillado públicamente. Su mente estaba fragmentada en una docena de direcciones emocionales diferentes simultáneamente. La mente de Musashi era singular. Un pensamiento. Una intención. Una dirección. Y esa singularidad, esa concentración absoluta de energía interna en un solo punto, es lo que Musashi llamó ello. El camino de la estrategia. Y no era una técnica de espada. Era un estado mental. Un estado que dedicó toda su vida a construir, probar, refinar y fortalecer a través de cada adversidad, cada momento de incomodidad. Cada noche durmiendo en el suelo frío cuando tenía una cama caliente a su disposición. Él desarrolló su energía desde adentro hacia afuera. Y eso es precisamente lo que la mayoría de los hombres en el mundo moderno tienen completamente al revés. Estás intentando generar energía desde fuera hacia adentro. Dormir más. Mejores suplementos. Rutinas matutinas optimizadas. Duchas frías. Gafas que bloquean la luz azul. Monitores continuos de glucosa. Todas las herramientas y técnicas externas que la industria del bienestar puede inventar y venderte. Y aún así te despiertas cansado. Porque ninguna de esas cosas aborda la raíz del problema. La fuente está dentro de ti. Siempre lo ha estado. Siempre lo estará. Y acceder a ella no requiere optimizar más tu entorno externo, sino ser más honesto y sincero contigo mismo sobre tu entorno interno. Musashi ganó ese duelo de un solo golpe. Kojiro murió antes de tocar el suelo. Musashi regresó a su bote, remó de vuelta al otro lado del agua y continuó su viaje. Sin celebraciones. Sin trofeos. Sin publicaciones en redes sociales sobre su victoria. Simplemente el siguiente paso en el camino. Así es como se ve la energía interna cuando está plenamente desarrollada. No es explosiva, dramática ni ostentosa. Es tranquila, constante, inagotable. Presente independientemente de las circunstancias externas. No le afecta si el mundo la observa o no. No le afecta si las condiciones son perfectas o no. Disponible todas las mañanas al abrir los ojos. Si lo has construido. Y la pregunta que debes plantearte ahora mismo, la pregunta que Musashi te haría si estuviera sentado frente a ti en este momento, no es cuántas horas dormiste anoche. La pregunta es la siguiente. ¿En qué basas tu energía? ¿Se basa en un propósito o en la comodidad? ¿En la claridad o en la evasión? ¿En la práctica diaria de convertirte en quien estás destinado a ser o en la práctica diaria de escapar de quien temes ser? Porque la respuesta a esa pregunta lo determina todo. Determina cómo te sientes al despertar. Determina cómo transcurre tu día. Determina si terminas cada noche sintiéndote como alguien que está construyendo algo o como alguien que simplemente sobrevive hasta la próxima oportunidad de acostarse y cerrar los ojos. Musashi optó por construir. Todos los días. Sin excepción. Sin excusa. Sin esperar las condiciones perfectas, la cantidad perfecta de sueño o el momento perfecto de inspiración. Desarrolló su energía de la misma manera que desarrolló su maestría con la espada. Mediante la práctica deliberada, diaria e incesante. En la siguiente sección, les voy a dar el marco exacto, traducido de la filosofía de Musashi a la realidad práctica de su vida moderna, que les permitirá comenzar a hacer lo mismo. A partir de mañana por la mañana. No la semana que viene. No cuando las condiciones sean mejores. No cuando te sientas más preparado. Mañana por la mañana. Porque el camino no espera a que estés preparado. El camino comienza en el momento en que decides recorrerlo.
Todo lo que les he contado hasta ahora ha sido parte de la preparación. La historia. La filosofía. La comprensión de dónde proviene realmente tu energía y por qué la has estado buscando en los lugares equivocados. Eso era necesario. Porque quien no comprende la raíz de su problema aplicará soluciones en el lugar equivocado una y otra vez. Pero ahora pasamos de la comprensión a la acción. Y quiero dejar algo muy claro antes de empezar. Lo que estoy a punto de contarte no es una rutina matutina. Internet está repleto de rutinas matutinas. Despertarse a las 5 de la mañana. Duchas frías. Escribir un diario. Listas de gratitud. Batidos verdes. Procesos de 18 pasos diseñados por personas que han convertido la autooptimización en un espectáculo para un público en lugar de una práctica genuina para sí mismas. Esto no es eso. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es un marco de trabajo. Una estructura diaria construida directamente a partir de los principios que Musashi vivió y documentó a lo largo de su vida. Principios que tienen un único objetivo. Para cerrar la brecha. La brecha entre quién eres y quién sabes que deberías ser. Porque, como te dije antes, esa brecha es la grieta en tu ser. Esa brecha es por donde tu energía se escapa cada noche mientras duermes. Y ni dormir lo suficiente, ni ningún suplemento, ni optimizar la temperatura de tu habitación detendrá esa fuga hasta que abordes esa brecha directamente. Así es como se empieza. Antes de nada. Antes de las noticias. Antes de las redes sociales. Antes del correo electrónico. Antes de que cualquier estímulo externo entre en tu mente por la mañana, vas a hacer algo que a la mayoría de los hombres en el mundo moderno les aterra hacer. Vas a sentarte contigo mismo. Solo 5 minutos. Sentado erguido. Con los ojos abiertos o cerrados. Sin música. Sin podcast. Sin ningún tipo de ruido de fondo. Y durante esos 5 minutos te vas a hacer una sola pregunta. No me refiero a qué tengo que hacer hoy. No me refiero a qué reuniones tengo. No me refiero a que me perdí mientras dormía. La pregunta es la siguiente. ¿Quién elijo ser hoy? Eso es todo. Una pregunta. 5 minutos. Todas las mañanas sin excepción. Ahora sé lo que estás pensando. Suena demasiado simple. Demasiado filosófico. Demasiado abstracto como para cambiar realmente cómo te sientes durante el día. Pero esto es lo que realmente sucede en esos 5 minutos que no se puede ver en la superficie. Estás entrenando tu cerebro para comenzar el día en un estado de intención en lugar de un estado de reacción. En el momento en que tomas el teléfono, tu cerebro entra inmediatamente en modo de reacción. La agenda de otra persona. La emergencia de otra persona. Los mejores momentos de la vida de otra persona que hacen que la tuya parezca insignificante incluso antes de levantarte de la cama. Y a partir de ese momento, durante el resto del día, estás persiguiendo. Respondiendo. Reaccionando. Nunca liderando. Nunca dirigiendo. Nunca eligiendo. Musashi nunca reaccionaba. Siempre elegía. Eso no fue casualidad. Fue una práctica. Una práctica diaria, deliberada e innegociable que consistía en comenzar cada día estableciendo su estado interno antes de que el mundo exterior tuviera la oportunidad de hacerlo por él. 5 minutos. Una pregunta. Cada mañana. Aquí es donde comienza el marco de trabajo de Musashi. Musashi jamás entraba en un duelo pensando en el siguiente. Jamás entrenaba para la pelea del día siguiente mientras luchaba en la de hoy. Cada combate recibía su atención completa, indivisa y total. Ni el 80%. Ni el 90%. 100%. Y esta es la segunda práctica. Cada mañana, tras 5 minutos de reflexión, identificarás un único objetivo para el día. Un objetivo principal. Algo que, si no logras nada más, el día no habrá sido en vano. No es una lista de tareas pendientes. Ni 10 prioridades. Ni un calendario codificado por colores lleno de tareas que crean la ilusión de productividad cuando en realidad se trata de un esfuerzo disperso. Desenfocado y agotador que nunca parece avanzar en nada que realmente importe. Una cosa. Escríbelo en papel. No en el móvil. No en una aplicación. En papel físico con un bolígrafo de verdad. Porque escribir a mano crea un compromiso neurológico que teclear simplemente no reproduce.
tu cerebro procesa las intenciones escritas a mano de forma diferente. Les otorga más importancia, más realidad, más permanencia. Anótalo y luego hazte esta pregunta de seguimiento. Si esto es lo único que logro hoy, ¿podré mirarme al espejo esta noche sin vergüenza? Si la respuesta es sí, ese es tu campo de batalla por hoy. Si la respuesta es no, aún no has encontrado tu verdadera prioridad. Sigue buscando. Musashi comprendió que un guerrero que lucha en demasiados frentes simultáneamente no gana nada. La concentración no es una técnica de productividad, es una estrategia de supervivencia. Y en la lucha por tu propio potencial, la atención dispersa es el arma que tu enemigo utiliza con mayor eficacia contra ti. Tu enemigo es esa versión cómoda, distraída y que pone excusas de ti mismo, que quiere seguir siendo exactamente como eres. Dale a esa versión de ti mismo un frente en el que luchar. Una dirección. Un objetivo claro e inequívoco. Y luego avanza hacia ello con todas tus fuerzas. Cada mañana, antes de permitirte cualquier recompensa, cualquier comodidad, cualquier placer de cualquier tipo, vas a hacer una cosa difícil. No es algo difícil que impresione a los demás. No es algo difícil diseñado para las redes sociales. Es algo realmente difícil para ti en particular. Algo a lo que tu cuerpo se resiste. Algo que tu mente inmediatamente encuentra 17 excelentes razones para posponerlo hasta mañana. Esa resistencia no es una señal de advertencia. Esa resistencia es una brújula. Señala directamente lo que más necesitas hacer. Para algunos hombres, esto será algo físico. El entrenamiento que siguen saltándose. La carrera que se han prometido hacer. El entrenamiento que llevan 3 semanas programado y que no han realizado ni una sola vez. Para otros hombres, será algo creativo o profesional. El plan de negocios que siempre quieren empezar. La conversación difícil que siguen evitando. El proyecto que requiere mucha concentración y que siempre se pospone en favor de tareas rutinarias que parecen productivas pero que no logran nada de verdadera importancia. Y para algunos hombres, lo más difícil será lo más interno de todo, sentarse a reflexionar sobre sus propios pensamientos sin reprimirlos, examinar las decisiones que han estado evitando. Afrontar la verdad sobre dónde se encuentran en comparación con donde dijeron que estarían a estas alturas de sus vidas. Sea lo que sea que te resulte difícil, hazlo primero. Antes del café. Antes del desayuno. Antes de cualquier cosa que tu cerebro registre como una recompensa. Aquí está la explicación científica de por qué esto funciona y coincide perfectamente con lo que Musashi practicaba intuitivamente hace 400 años. Cada vez que te enfrentas a una tarea difícil, tu cerebro libera una respuesta neuroquímica específica que genera lo que los investigadores denominan inmunización contra el estrés. En esencia, le estás enseñando a tu sistema nervioso que la dificultad no es una amenaza que deba evitarse, sino un reto que debe afrontarse. Con el tiempo, y mediante la práctica diaria constante, esto modifica tu respuesta predeterminada a la resistencia, pasando de la evitación al compromiso. Dejas de huir de las cosas difíciles. Empiezas a moverte hacia ellos. Y ese cambio, ese único cambio fundamental en la forma en que tu sistema nervioso responde a la dificultad, es lo que marca la diferencia entre un hombre que se despierta cansado y un hombre que se despierta preparado. Musashi no se despertaba cada mañana con motivación. No esperaba la inspiración. No controlaba sus niveles de energía ni decidía si ese día era propicio para la disciplina. Entrenaba. Todos los días. Sin importar cómo se sintiera. Porque comprendió que los sentimientos siguen a las acciones, y no al revés. No te sientes preparado para actuar. Actúas y luego te sientes preparado. Haz primero lo más difícil. Cada mañana. Sin negociar. Este paso es el que la mayoría de la gente se salta. Y es el que hace que todos los demás pasos sean exponencialmente más efectivos. Cada noche, antes de dormir, realizarás lo que yo llamo el espejo Musashi. Un examen breve, honesto e implacable del día que acaba de terminar. No es una lista de agradecimientos. No es una sesión de afirmaciones. No es una revisión compasiva y amable diseñada para que te sientas bien con un día que tal vez no merecía serlo. Un espejo. Musashi escribió en el Dokodo que no se arrepentía de lo que había hecho. Pero esta afirmación se malinterpreta profundamente. No significa que nunca examinara sus acciones ni cuestionara sus decisiones.
Significa que, para cuando actuó, había pensado con tanta claridad, se había preparado tan a conciencia y se había comprometido tan completamente que el arrepentimiento carecía de fundamento lógico. Ya había realizado su auditoría antes de la acción, no después. Pero para quienes aún estamos desarrollando ese nivel de claridad, la revisión vespertina sirve como campo de entrenamiento para lograr esa claridad previa a la acción. Con el tiempo, te enseña a tomar decisiones durante el día de las que no te arrepentirás por la noche. Así es como funciona. 3 preguntas. Todas las noches. Escritas en papel. Primera pregunta. ¿En qué momento logré superar mis límites hoy? ¿En qué momento actué en consonancia con la persona en la que me estoy convirtiendo? No se trata de la perfección, sino de reconocer con honestidad aquellos momentos en los que elegiste el camino más difícil, pero mejor. Segunda pregunta. ¿Dónde amplié la brecha hoy? ¿Dónde elegí la comodidad en lugar de la verdad? ¿Dónde retrocedí en vez de avanzar? ¿Dónde actué de una manera que el hombre en el que me estoy convirtiendo no reconocería como su propio comportamiento? Sin vergüenza. Sin autoflagelación. Simplemente una observación honesta. Eres un científico que examina datos. No un juez que dicta sentencia. Pregunta 3. ¿Cuál es el único ajuste que haré mañana? No 10 ajustes. Uno solo. El más importante. El único cambio que tendrá el mayor impacto para cerrar la brecha entre el rendimiento actual y el potencial futuro. Anótalo. Y cuando te despiertes mañana por la mañana y te tomes 5 minutos para reflexionar y te preguntes quién elijo ser hoy, ese cambio se convertirá en parte de tu respuesta. Así es como el progreso se acumula. Así es como cambia un hombre, no mediante transformaciones dramáticas, explosivas y de la noche a la mañana, sino mediante la acumulación silenciosa, constante e implacable de mejoras diarias que, individualmente, son pequeñas, pero que, en conjunto, a lo largo de semanas, meses y años, hacen que sea completamente irreconocible en comparación con el punto de partida. Musashi no se convirtió en el mejor espadachín de la historia japonesa de la noche a la mañana. Se convirtió en el día a día. Sesión de entrenamiento tras sesión. Examen de conciencia tras examen. Decisión tras decisión, repetida sin excepción a lo largo de toda su vida. Y eso está a tu disposición. Ni la leyenda. Ni la mitología. Ni la versión romantizada del guerrero samurái que da lugar a una historia fascinante, pero que se siente increíblemente alejada de la vida real. La práctica. La práctica diaria, poco glamurosa pero silenciosamente poderosa de cerrar la brecha paso a paso, de forma deliberada. Este es el paso final y, en muchos sentidos, el más importante. Porque los 4 pasos anteriores no sirven de nada si no haces esto. Debes convertir esta práctica en algo innegociable. No la mayoría de los días. No cuando las condiciones son favorables. No cuando te sientes motivado o inspirado, o cuando todo se alinea, la mañana es perfecta, has dormido las horas justas y tu café está a la temperatura ideal. Cada día. Musashi tenía una palabra para el hombre que practicaba la disciplina solo cuando le convenía. No tenía palabras halagadoras para ese hombre. Porque Musashi entendía que la disciplina condicional no es disciplina en absoluto. Es una actuación. Una historia que uno se cuenta a sí mismo sobre la clase de persona que es, sin pagar realmente el precio de ser esa persona. La verdadera disciplina es incondicional. Se manifiesta en los días en que estás cansado. En los días en que la vida es caótica y exigente, y todo te presiona desde 17 direcciones a la vez. En los días en que cada parte razonable y racional de tu mente genera argumentos perfectamente lógicos para justificar por qué hoy es la excepción. Porque hoy mereces descansar. Porque hoy la práctica puede esperar. Esos son precisamente los días en que la práctica es más importante. Porque esos son los días que te definen. Cualquiera puede ser disciplinado cuando las circunstancias son favorables. Cuando la mañana está tranquila, la motivación aflora y el camino está despejado. Eso no requiere nada extraordinario. Un hombre revela su verdadero carácter no en sus mejores momentos, sino en los más difíciles. Y aquí está el mecanismo práctico para hacer que esta práctica sea innegociable. Vas a eliminar la decisión por completo. Tomar decisiones requiere energía. Y cuando uno está cansado, estresado o en circunstancias difíciles, la capacidad de tomar decisiones es lo primero que se resiente.
Precisamente por eso, la disciplina de la mayoría de las personas se derrumba justo cuando más la necesitan. Así que, en lugar de decidir cada mañana si vas a hacer la práctica, vas a tomar una sola decisión ahora mismo. Hoy. En este preciso instante. La decisión de que la práctica se lleve a cabo. Todos los días. Punto. No hace falta replantearse la decisión a diario. No hay que negociar contigo mismo cada mañana sobre si hoy es un buen día para la disciplina. La decisión ya está tomada. Solo queda ponerla en práctica. Musashi tomó esa decisión una vez. A los 13 años, de pie sobre el cuerpo derrotado de Arima Kiei. Y nunca más tuvo que volver a hacerlo. Porque una vez que un hombre decide quién es realmente, las acciones cotidianas que expresan esa identidad dejan de sentirse como disciplina y comienzan a sentirse como algo natural. Como respirar. Como la expresión simple y automática de un yo que se ha construido y reforzado tan minuciosamente con el tiempo que desviarse de él resulta más incómodo que adherirse a él. Ese es el destino. Y estos 5 pasos son el camino. El ajuste de cuentas. El único campo de batalla. El depósito de incomodidad. La auditoría vespertina. Lo innegociable. 5 prácticas. Basadas en la filosofía de un hombre que comprendió la energía, la disciplina y el potencial humano con mayor profundidad que nadie que haya vivido antes o después. Y comienzan mañana por la mañana. No con dramatismo. No con una gran declaración. No con un nuevo diario, una nueva aplicación y una nueva versión de la misma resolución que has tomado 17 veces antes. Con 5 minutos de silencio. Una pregunta. ¿Quién elijo ser hoy? Quiero alejarme un momento del marco de referencia. Quiero alejarme de los pasos, las prácticas y las estrategias prácticas para hablarles de algo más profundo. Algo que no encaja fácilmente en una lista numerada, una rutina matutina ni ningún tipo de marco de productividad. Quiero hablar contigo sobre el costo. No el costo de seguir este camino, sino el costo de no seguirlo. Porque creo que la mayoría de los hombres subestiman enormemente ese costo. Ven el precio de la disciplina y se estremecen. Ven lo que se requiere para cerrar la brecha entre quienes son y quienes saben que deberían ser y deciden, consciente o inconscientemente, que el precio es demasiado alto. Que la comodidad que tendrían que sacrificar vale más que el hombre en el que podrían convertirse. Y así se quedan. Permanecen en la cómoda mediocridad de una vida que no es lo suficientemente mala como para exigir un cambio, pero tampoco lo suficientemente buena como para producir una satisfacción genuina. Se quedan en la zona gris entre el potencial y la ejecución, donde la mayoría de los seres humanos pasan la mayor parte de sus vidas. Sin sufrir dramáticamente. Sin prosperar de verdad. Simplemente existiendo. Simplemente pasando los días con suficientes distracciones, suficiente comodidad y suficientes pequeños placeres para hacer que el vacío sea manejable. Y manejable es quizás la palabra más triste del vocabulario humano. Porque no fuiste diseñado para administrar tu vida. Fuiste diseñado para construirla. Permítanme preguntarles algo que quiero que consideren seriamente. No lo descarten. No lo procesen intelectualmente y lo dejen pasar en 3 segundos. Reflexionen detenidamente sobre ello. Imagínate al final de tu vida. No de forma morbosa. No como un ejercicio de ansiedad o angustia existencial. Sino como un análisis lúcido y honesto de la trayectoria que estás siguiendo actualmente. Si continúas exactamente como estás ahora, con los mismos hábitos, las mismas decisiones diarias, la misma relación con la comodidad y la dificultad, la disciplina y la evasión. ¿Dónde termina ese camino? ¿Cómo es el hombre al final de ese camino? ¿Qué ha construido? ¿Qué ha dejado atrás? ¿Qué siente cuando mira hacia atrás, a las décadas transcurridas, y evalúa qué hizo con el tiempo, el potencial y la vida única e irrepetible que se le concedió? ¿Siente ese hombre la tranquila y profunda satisfacción de alguien que lo dio todo para convertirse en todo lo que era capaz de ser? ¿O siente algo más? Algo que el filósofo Thoreau captó con una precisión devastadora cuando escribió que la mayoría de los hombres llevan vidas de silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción aún en su interior. La canción aún está en ellos. Piensa en lo que eso significa. El potencial aún sin explotar. El hombre aún por convertirse. La vida aún sin vivir. No porque las circunstancias lo impidieran.
No porque el mundo fuera injusto, las probabilidades imposibles o el camino demasiado difícil, sino simplemente porque la elección diaria, repetida miles de veces a lo largo de miles de mañanas, priorizaba la comodidad sobre la verdad. Ese es el verdadero costo. Y Musashi comprendió este precio con mayor claridad que quizás cualquier otro ser humano que haya existido. Porque Musashi eligió el camino opuesto con tal radicalidad que le exigió sacrificar todo lo que el mundo considera valioso a cambio de algo que el mundo no puede medir. Él eligió ser plenamente el mismo. No parcialmente. No condicionalmente. No en las áreas donde era fácil, cómodo y socialmente aceptable. Completamente. Totalmente. Sin reservas y sin dar marcha atrás. Y lo que descubrió en ese camino, lo que documentó en sus escritos y demostró a través de sus acciones. Es algo que creo que es la verdad más importante sobre la existencia humana a la que la mayoría de la gente nunca llega. La verdad es esta. La mayor fuente de sufrimiento humano no es el dolor. No es la pérdida. No es el fracaso, ni las dificultades, ni ninguna de las adversidades externas que pasamos la vida tratando de evitar. La mayor fuente de sufrimiento humano es la conciencia crónica, diaria y acumulativa del potencial no desarrollado. Es la certeza, sentida en el cuerpo más que expresada en la mente, de que eres capaz de mucho más de lo que eres actualmente. Que la versión de ti que existe ahora mismo es solo una pequeña parte de la versión que es posible. Que en algún lugar de tu interior, bajo la comodidad, la distracción y las razones cuidadosamente construidas para justificar que ahora no es el momento adecuado, hay un hombre de auténtica sustancia, poder y capacidad que te está esperando. Quien siempre ha estado esperando. ¿Quién seguirá esperando indefinidamente a menos que tomes la decisión de dejar de gestionar tu vida y empezar a construirla? Musashi lo llamó el camino del guerrero. Pero quiero aclarar qué significa realmente esa frase, porque se ha romantizado y mitificado hasta tal punto que la mayoría de la gente la escucha y piensa en espadas, batallas y un estilo de vida que no tiene ninguna relevancia en el mundo moderno. El camino del guerrero no consiste en luchar contra otros hombres. Se trata de luchar contra esa parte de ti mismo que quiere seguir siendo pequeño. Ese fue el único enemigo que realmente le importó a Musashi. No Sasaki Kojiro. Ni ninguno de los 62 oponentes a los que derrotó en duelos. Aquellos eran manifestaciones externas de una batalla interna que ya había ganado mucho antes de empuñar una espada. La batalla contra su propia debilidad. Su propia búsqueda de comodidad. Su propia tendencia, compartida por todo ser humano que ha vivido, a elegir el camino de menor resistencia cuando el camino de mayor resistencia es el que lleva a un lugar que vale la pena recorrer. Y esto es lo que necesito que entiendas sobre esa batalla. Esto nunca termina. Este no es un viaje con un destino. Este no es un programa que completas y del que te gradúas para una vida de disciplina permanente y excelencia sin esfuerzo. Cada mañana al despertar, la batalla comienza de nuevo. La brecha vuelve a estar ahí. La elección vuelve a estar ahí. Comodidad o verdad. Retroceso o avance. La versión de ti que quiere quedarse exactamente como está o la versión de ti que sabe que está destinada a más. Todas las mañanas. Y eso puede sonar agotador. Puede parecer una carga insoportable para toda la vida. Pero esto es lo que descubrió Musashi y lo que todo aquel que ha recorrido este camino descubre en algún momento. No es agotador. Es todo lo contrario a agotador. La lucha diaria contra la propia pequeñez, cuando se afronta con plenitud, honestidad y sin titubear, es la experiencia más revitalizante para un ser humano. Porque es la única actividad que cierra la brecha, que sella las grietas en el recipiente, que permite que la energía se acumule en lugar de disiparse durante la noche mientras dormimos. Cuando dejas de huir de la batalla y empiezas a caminar hacia ella, algo fundamental cambia en toda tu experiencia de estar vivo. Dejas de despertarte cansado. No porque hayas dormido mejor. No porque tus niveles de cortisol se hayan optimizado, tus ciclos de sueño se hayan normalizado o cualquier otra variable externa haya mejorado. Sino porque el conflicto interno que te agotaba mientras dormías ha sido reemplazado por algo completamente distinto. Objetivo. Y el propósito genuino, ese que surge de saber exactamente quién eres y qué has venido a construir, y de avanzar hacia ello con todos los recursos que posees. Es la fuente de energía más poderosa disponible para un ser humano.
Fue lo que permitió a Musashi dormir en el suelo frío y despertar listo para la batalla. Fue lo que permitió a cada gran hombre a lo largo de la historia soportar condiciones que habrían destruido a los hombres comunes y corrientes y emerger no debilitado, sino fortalecido. No agotado, sino forjado. No eran superhumanos. Eran simplemente hombres que habían encontrado su propósito y se negaban a traicionarlo por la comodidad temporal de un camino más fácil. Y ahora quiero dirigirme directamente a ti. No a un público general. No a un espectador abstracto. A ti específicamente. A la persona que está viendo esto ahora mismo. Desconozco tus circunstancias. Desconozco cómo es tu vida, qué has vivido o qué obstáculos te impiden convertirte en la persona que eres capaz de ser. Desconozco cuántas veces has intentado cambiar y has recaído en viejos hábitos. Desconozco cuántas mañanas te has despertado con buenas intenciones que, al mediodía, se han desvanecido en las mismas rutinas de siempre. Pero sé esto. El hecho de que estés aquí, viendo y escuchando esto, significa que algo en ti no se ha rendido. Algo en ti todavía cree que la brecha se puede cerrar. Que la canción no tiene por qué quedarse dentro de ti. Que el hombre en el que puedes convertirte aún está a tu alcance. Aún es posible. Aún te espera al otro lado de la decisión diaria de dejar de retroceder y empezar a avanzar. Esa parte de ti tiene razón. Y merece ser homenajeado. Ni con palabras. Ni con intenciones. Ni con otra resolución que parezca poderosa en el momento y se desvanezca en una semana. Con acción. Con ese tipo de acciones cotidianas, tranquilas, constantes y sin glamour, que Musashi practicó durante toda su vida y que dieron como resultado un hombre tan completamente él mismo. Tan completamente forjado por sus propias decisiones deliberadas, que 400 años después de su muerte todavía hablamos de él. Sigo aprendiendo de él. Seguimos comparándonos con el estándar que él estableció, no porque naciera excepcional, sino porque eligió serlo. Un día a la vez. Un examen de conciencia honesto a la vez. Un paso deliberado hacia el camino más difícil, pero mejor. Eso está a tu disposición. Ahora mismo. No después de que hayas arreglado tu horario de sueño. No después de que las condiciones mejoren. No después de que te sientas más preparado, más motivado o más seguro de que esta vez será diferente. Ahora mismo. En este momento. Con lo que tengas. Porque el camino no comienza cuando las condiciones son perfectas. El camino comienza cuando decides que la persona en la que te estás convirtiendo importa más que la comodidad que sientas en este momento. Y esa decisión única, clara e irreversible, es la que lo cambia todo. El que cierra la brecha. El que sella las grietas. Aquella que te permite despertar mañana por la mañana y sentir, quizás por primera vez en mucho tiempo, no el peso del potencial no vivido que te oprime el pecho. Pero la energía tranquila, constante e inagotable de un hombre que sabe exactamente quién es, exactamente a dónde va y exactamente qué está dispuesto a hacer para llegar allí. Eso es lo que tenía Musashi. Eso era lo que intentaba darnos. Y eso es lo que te espera al otro lado de la decisión que tomes cuando termines de ver este video. La cuestión no es si eres capaz de hacerlo. Eres. La cuestión es si estás dispuesto a pagar el precio. Y solo tú puedes responder a eso. Hemos recorrido un largo camino juntos en este video. Y no lo digo a la ligera. Porque lo que hemos tratado aquí no es contenido superficial. No es una colección de citas motivacionales disfrazadas de sabiduría. No es el tipo de contenido que ves, te hace sentir bien durante 20 minutos y luego olvidas por completo al abrir otra aplicación o revisar tu feed. Lo que hemos abordado aquí es una revisión completa de la fuente de tu energía. Un desmantelamiento total de la historia que te has contado sobre por qué te despiertas cansado, por qué te sientes débil. Por qué la brecha entre quién eres y quién sabes que debería ser parece ampliarse en lugar de reducirse con cada mes que pasa. Y, lo que es aún más importante, hemos creado un marco de trabajo. Un marco real, práctico y con fundamento filosófico. Extraído directamente de la vida y la sabiduría de un hombre que resolvió este problema hace 400 años y nos dejó la respuesta con sus propias palabras. La respuesta nunca fue dormir más. La respuesta fue más bien la verdad. Más claridad. Mayor coherencia. Mayor disposición a abordar con honestidad la brecha y cerrarla con decisiones conscientes cada día.
Y ahora llegamos al momento que distingue todos los vídeos que has visto y olvidado de aquellos pocos que realmente te han cambiado la vida. El momento de la decisión. No es decisión de darle me gusta a este video. Tampoco es decisión de suscribirse, aunque les pediré que hagan ambas cosas y les explicaré el porqué en un momento. La decisión de verdad. La que importa infinitamente más que cualquier botón que pulses en una pantalla. La decisión sobre qué harás en las próximas 24 horas. Porque he aprendido algo sobre la transformación humana de lo que nadie habla lo suficiente. La ventana de posibilidades genuinas que se abre cuando un hombre se topa con una verdad que resuena profundamente con algo que ya sabe en su interior es estrecha. No permanece abierta indefinidamente. No espera pacientemente mientras uno reflexiona sobre ella durante unos días, la comenta con alguien o la añade a su lista de cosas para implementar cuando llegue el momento adecuado. Se abre. Y si no pasa nada, se cierra. Y la próxima vez que te encuentres con la misma verdad, tendrá un poco menos de fuerza. Un poco menos de urgencia. Un poco menos de capacidad para llevarte de donde estás a donde necesitas estar. Porque tu mente ya la ha archivado bajo la categoría de cosas que ya sé, y las cosas que ya sé no requieren ninguna acción. Así que la oportunidad está abierta ahora mismo. Ahora mismo, en este instante, algo se activa en ti. Algo en ti reconoce la verdad en la vida de Musashi y en lo que hemos analizado juntos en este video. Algo en ti sabe, con una certeza que va más allá del simple acuerdo intelectual, que este es el camino. Que esto es lo que has estado buscando, no como un truco de productividad o una rutina de bienestar. Sino como una respuesta genuina a la pregunta de por qué te sientes así cada mañana al abrir los ojos. La cuestión es qué haces con esa activación antes de que se desvanezca. Y les voy a decir exactamente qué hacer. Paso a paso. Empezando esta noche. Esta noche, antes de dormir, haz la revisión vespertina por primera vez. No esperes a tener el hábito perfecto. No esperes a tener el cuaderno adecuado, el bolígrafo perfecto o el momento de tranquilidad perfecto. Hazlo esta noche con lo que tengas a mano. Hazte las 3 preguntas. ¿Dónde logré reducir la brecha hoy? ¿Dónde la amplié? ¿Cuál es el ajuste que haré mañana? Escribe las respuestas. Físicamente. En papel. Y luego lee lo que escribiste. No para juzgarte. No para sentir vergüenza, orgullo ni ninguna otra reacción emocional. Simplemente para verte con claridad. Quizás con mayor claridad de la que te has permitido verte en mucho tiempo. Eso es esta noche. Mañana por la mañana, pon la alarma 15 minutos antes de lo habitual. Ni 1 hora. Ni 2. 15 minutos. Porque el objetivo ahora no es transformar tu vida por completo de un solo golpe. El objetivo es abrir un resquicio de luz. Una pequeña abertura, manejable y realmente alcanzable, a través de la cual la práctica puede empezar a integrarse en tu vida diaria. Cuando suene la alarma mañana por la mañana, no toques el teléfono. Siéntese. Pies en el suelo. Ojos abiertos. Y durante 5 minutos, hazte la pregunta. ¿Quién elijo ser hoy? Deja que la respuesta surja con sinceridad. No la manipules. No construyas la respuesta que crees que deberías dar. Deja que la respuesta auténtica aflore. La que proviene de lo que es más verdadero en ti en ese preciso momento de esa precisa mañana. Y deja que esa respuesta guíe la primera decisión de tu día. Solo el primero. Eso es todo lo que se requiere de usted mañana por la mañana. Una pregunta. Una respuesta sincera. Una decisión guiada por esa respuesta. Así comienza el camino. No se trata de una transformación radical. No se trata de una rutina matutina perfecta ejecutada a la perfección desde el primer día. Se trata de un único momento de honestidad y claridad interior, antes de que el mundo tenga la oportunidad de decirte quién eres y cómo debería ser tu día. Un momento. Se repite cada mañana. Hasta que se convierta en parte de ti. Ahora les voy a explicar por qué les pido que se suscriban a este canal. Quiero serles sincero porque creo que merecen más honestidad que un discurso de ventas. Este canal existe por una sola razón. Ni por las visualizaciones. Ni por el rendimiento del algoritmo. Ni por ninguna de las métricas que la mayoría de los creadores de contenido optimizan cuando te piden que pulses el botón de suscripción. Existe porque la sabiduría que hemos analizado hoy,
la filosofía de Musashi, los principios de la disciplina genuina y la transformación de la mentalidad. Y la práctica diaria de convertirte en quien eres capaz de ser, esta sabiduría no es una simple conversación. Es un proceso continuo. Y los hombres que logran un cambio real, duradero y genuino en sus vidas no son aquellos que vieron un video impactante y se sintieron motivados durante una semana. Son aquellos que construyeron una relación con las ideas. Que volvieron a ellas con regularidad. Que permitieron que la filosofía se profundizara con el tiempo a medida que su propia práctica se profundizaba y comenzaban a ver los principios operando en su experiencia diaria. En lugar de simplemente comprenderlos intelectualmente. Eso es lo que ofrece este canal. Ni una sola dosis de motivación que se desvanezca al llegar el fin de semana. Un compromiso constante, profundo y cada vez más exigente con las ideas y prácticas que forjan hombres de verdad. Hombres que se despiertan con energía no porque hayan optimizado su sueño, sino porque han construido algo que vale la pena para levantarse. Hombres que no necesitan motivación externa porque han desarrollado una fuente interna de impulso que no depende del estado de ánimo, las circunstancias ni las horas de sueño de la noche anterior. Suscríbete porque quieres ser ese hombre. No porque este video fuera entretenido. Porque estás listo para hacer el trabajo. Y si no estás seguro de si estás preparado, déjame explicártelo de forma sencilla. El hecho de que hayas llegado hasta aquí significa que estás listo. Los hombres que no están listos no llegan al final de un video como este. Se van cuando el contenido deja de ser cómodo, cuando empieza a plantear preguntas importantes y a ofrecer respuestas que requieren acción real. Te quedaste. Eso significa algo. Respétalo. Ahora quiero pedirte que hagas una cosa más. Y esta es quizás la más importante de todas. Deja un comentario debajo de este video. No es un comentario genérico. Ni un emoji de pulgar hacia arriba ni una sola palabra de acuerdo. Es un comentario real. Responde a esta pregunta específica en la sección de comentarios. ¿Cuál es la brecha en tu vida ahora mismo, la distancia más significativa entre quién eres y quién sabes que deberías ser, que te comprometes a empezar a cerrar mañana por la mañana? Escríbelo públicamente. Sé que eso resulta incómodo. Sé que el instinto es mantener estas cosas en privado. Guardar tus intenciones para ti y no exponerlas al juicio de nadie más. Pero esa incomodidad es precisamente el objetivo. Porque el acto de expresar públicamente tu compromiso, de plasmar tu intención en palabras que trascienden tu propia mente y que otros pueden presenciar, crea un nivel de responsabilidad que la intención privada simplemente no puede igualar. Traslada el compromiso del ámbito del pensamiento al ámbito de la realidad. Lo hace real de una manera que el mero pensamiento jamás podría lograr. Musashi libró sus duelos en público. No porque necesitara público, sino porque el compromiso público tiene algo que agudiza la mente y concentra la voluntad de una manera que la práctica privada por sí sola no puede replicar. Haz pública tu brecha salarial. En la sección de comentarios a continuación. Y luego ve a cerrarlo. Un día a la vez. Una pregunta sincera a la vez. Una decisión consciente a la vez. Un pequeño paso, discreto pero poderoso, a la vez. Hasta que el peso que sientes al despertar no sea el peso del potencial no vivido que oprime tu pecho. Pero el peso de todo lo que estás construyendo te oprime desde abajo. Te apoyamos. Llevando adelante tu camino. En el hombre en el que siempre has sido capaz de convertirte. El hombre que Musashi reconocería. El hombre que se despierta sin preguntarse cuántas horas durmió. Pero ya sabemos exactamente quién es. Eso es precisamente lo que ha venido a construir. ¿Y qué piensa hacer exactamente al respecto hoy? Ese hombre no es una leyenda. No es una figura histórica del Japón feudal. No es la historia de otra persona, ni el potencial de otra persona, ni la vida de otra persona. Él eres tú. Al otro lado de la decisión que tomes ahora mismo. Hazlo. El camino está esperando. Y a diferencia de todo lo demás en tu vida que ha esperado pacientemente mientras decidías si estabas preparado, el camino no espera eternamente. Está disponible para ti en este momento con todo su poder y todas sus posibilidades. Pero este momento, como todos los momentos, está pasando. Y la siguiente requerirá la misma elección. Y la siguiente. Y la siguiente. Hasta que un día, no muy lejano si empiezas hoy, te despiertes y la elección ya no se sienta como una elección. Se siente como respirar.
Se siente como estar en la naturaleza. Se siente como si fueras tú mismo. Y esa mañana comprenderéis lo que Musashi comprendió en aquella cueva de Kumamoto en las últimas semanas de su vida, cuando plasmó en papel las verdades que había dedicado toda una vida a buscar. Comprenderás que la energía que buscabas nunca estuvo presente en tus horarios de sueño. Estaba en ti. Siempre ha estado dentro de ti. Estoy esperando a que dejes de buscar en todas partes y, finalmente, con honestidad, mires completamente en tu interior. Esa fue la respuesta que dio Musashi. Esa es la respuesta que nadie te dio. Y ahora lo tienes. Lo que hagas con él depende enteramente de ti.